Hablemos de autismo. Sí, así, sin tabú, sin estigmas, sin miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast especial organizado por el DIF estatal. Bienvenidos a este espacio creado para escuchar, aprender y construir juntos una visión más informada y humana sobre el autismo, sobre todo para la iniciativa de proyecto de ley para las personas con autismo en Campeche. Yo soy Mayra Martínez y hoy tendremos una conversación que busca ahora sí que ayudar en el camino. Hablaremos de muchos temas importantes. Hablaremos sobre la importancia de contar con una ley de autismo en Campeche, también sobre cómo el sector salud puede ser un aliado clave en la detección y atención oportuna y sobre lo valioso que es la ciudadanía, que ésta participe. Esto también es fundamental y que haga que su voz sea visible en procesos pues como lo es este foro, ¿verdad? Este foro de consulta, este podcast. Oigan, yo no me encuentro sola, se encuentra conmigo la neuropsiquiatra Paola Bautista Gómez, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante, sobre todo porque estamos hablando de pues esta iniciativa de proyecto, ¿verdad? Vamos a platicar de la importancia, hablemos de la importancia de contar con una ley de autismo aquí en el estado de Campeche. Quiero decir que el tener una ley de punto de partida es extremadamente importante porque hasta este momento todos los apoyos, toda la accesibilidad a los recursos y servicios que requieren las personas autistas a lo largo de su vida han dependido de voluntades individuales y de iniciativas que a lo mejor pudieran estar fragmentadas, pero al tener una ley podríamos tener la certeza que hay una guía clara, con obligaciones claras para las instituciones respecto a cómo se debe acompañar los procedimientos y todos los procesos que merecen las personas ser respetados a lo largo de su vida, que además este es un punto en el que hemos insistido mucho, ¿no? Que además el acceso a el cubrir las necesidades de las personas autistas no solo repercute en primera infancia, como tradicionalmente a veces se piensa, sino que ameritan un acompañamiento a lo largo de la vida, y entonces al tener una ley podemos contemplar todas las obligaciones que se requieren en las instituciones para cumplir con estas necesidades de una población que además ha sido vulnerada y ha sobrellevado sus necesidades pues con acceso a recursos muy precarios, ¿no? Entonces esto nos va a permitir también tener una mejor organización intersectorial, interinstitucional y tener guías claras de cómo acceder a esos derechos. Y es que estamos hablando de que pues es el desarrollo integral de la familia, ¿no? Hablamos de algo tan importante como el sentirnos todos cobijados, ¿no? El sentirnos que todos tenemos pues algo que nos respalda y tan importante como es una ley. Hablamos, ya lo mencionabas, referente a, a veces muchas familias por sus propios medios han estado teniendo pues estas ayudas, han estado buscando, han estado pues tratando de salir adelante, porque sí, hablamos de esta situación que en cuestión de salud pues es muy importante cubrir también, y en esto se está trabajando, y eso es creo que algo de resaltar, porque no solamente es el hecho de saber que existe, sino hacer acciones para que esto también nos involucre a todos como sociedad. Sí, por supuesto. Y bueno, algo que ha sido muy importante en este proceso para DIF como pilar del poder desarrollar una ley en Campeche es justamente acompañar las necesidades de nuestra población campechana. Es cierto que una ley se nutre a lo mejor de lineamientos de otras leyes. Estamos hablando de que autismo es una discapacidad compleja y que además acompaña a las personas a lo largo del ciclo vital. Entonces, además necesitamos nutrir esta ley con información de las necesidades particulares de la población campechana. Por eso es que es sumamente importante tener estos foros donde se pueda
abrir ese espacio de diálogo y de escuchar las necesidades reales de quienes viven con esta condición. Estamos hablando de que estos foros se van a realizar en los municipios también, ¿verdad? O sea, sí. No solamente aquí en la capital. Sí, van a estar a lo largo de todos los municipios. Se está intentando tener la cobertura máxima para poder escuchar las voces en diferentes contextos, que eso también es muy importante, sin importar el contexto socioeconómico, el municipio. Estamos intentando recabar toda esta información para nutrir la ley y hacerla totalmente enriquecida con la información que se requiere para aterrizar esa realidad de la legislación a las necesidades campechanas. Que creo que esto es lo que de pronto nos puede dar esta calma, ¿no? Saber de que nos van a escuchar, saber de que es una población en la que a lo mejor se sienten a la deriva, se sienten solos, pero se está buscando hacer estos foros para escucharlos y poder, en base a esto, seguir avanzando con esta ley. Sí, es que, o sea, es una ley muy robusta teóricamente, como con todo el constructo teórico robusto. Es que todo lo que conlleva, ¿no? Sí, y jurídico, realmente ha habido un involucramiento de varios sectores intentando tener el mejor desenlace, la construcción más completa, pero esto no puede lograrse sin escuchar las voces de las personas que conviven día a día con el autismo. Sé que aquí estamos abriendo el foro para familias, para personas que son autistas, que han empezado a decir aquí estamos, queremos contribuir y nos parece extremadamente valioso. Sí, de mucha valía. Hablemos concretamente de los beneficios que puede traer para las personas con autismo y sus familias esta ley. Pues tener una ley nos permite ese punto de partida ya totalmente definido para poder hacer políticas públicas a favor del autismo. Y entonces esto nos permitirá construir quizá guías de atención mucho más claras desde los diagnósticos tempranos, poder hacer intervenciones más tempranas y completas, pero además que puedan acompañar a las personas a lo largo de diferentes etapas donde las necesidades van cambiando. Hacer claras, creo que este es un punto de partida muy importante, hacer clara la definición de autismo como una discapacidad independientemente del grado cognitivo o el estilo de comunicación que tenga la persona, o si hay o no desafíos comunicativos, porque ha sido también un tema muy importante, ¿no? El acceso a los reconocimientos de credencialización de discapacidad, de dictámenes de discapacidad y de apoyos de discapacidad, que a veces pues dependen un poco de quién comprenda si esto es o no una discapacidad o cómo se comporta, poder abrir esa información para capacitar personal en sector salud, en sector educativo, en instituciones que no tengan que ver con estas áreas, pero que al final beneficia su comprensión del autismo, el que toda la sociedad tengamos mucha más capacitación sobre esto, ¿no? Al final del día, pues vivimos en una sociedad, ¿no? En donde todos estamos involucrados en el bienestar de todos, sí. Querramos o no, tengamos o no un conocido, un familiar en casa, cercano o no, creo que como ciudadanos nos compete a todos, absolutamente a todos, abordar estos temas, saber del tema, porque estamos hablando de derechos también, estamos hablando de seres humanos, o sea, es algo tan sencillo como eso, ¿no? Que sí, de pronto tener un diagnóstico es complejo, es complicado, tener accesos a ciertas situaciones todavía es aún más complejo, ¿no? Y entonces esta ley es lo que pues viene a también a dejar en claro ciertas situaciones en toda la sociedad, o sea, en instituciones, dependencias, ahora sí que hasta en la escuela, cuestiones de salud también. Sí, por supuesto, y poder aclarar que muchas de estas necesidades, estos acompañamientos, estos apoyos, se requieren a lo largo de la vida, ¿no? Y hago mucho énfasis en esto porque a veces tenemos simplemente la creencia de que el autismo es una condición infantil y hay muchas personas que ya están integradas laboralmente y aún requieren también ser acreedoras a esos derechos que les corresponden. Hablamos de que el sector salud pues juega un papel muy importante. Juega un papel muy importante en la cuestión de la detección, el diagnóstico y la atención oportuna del autismo. ¿Por qué?
Pues casi siempre el sector salud es el punto de partida, ¿no? Claro. Donde a lo mejor se detectan los primeros rasgos o donde eventualmente hay un primer indicador de que esto nos va a llevar a un diagnóstico. Uh-huh. Y ahí se la llevan, ¿no? Porque entre el sector salud y educación están sumamente ligadas las primeras detecciones, pero además, bueno, aunque el autismo no es una enfermedad, es una condición que acompaña a las personas, sí las personas autistas son más vulnerables a sufrir ciertas condiciones de salud mental, como ansiedad, como déficit de atención, como depresión. Entonces, al final, en el sector salud recaen muchas de las necesidades. Y esto sin mencionar muchas veces los señalamientos, ¿no? Cuando no tenemos un diagnóstico, muchas veces como mamás, como papás, como padres de familia, tutores posiblemente, te encuentras con estas de que los rezagos, no, el hecho de a la fiesta no lo invitamos o no lo llevamos porque pues sí, sabemos que tienen ciertas condiciones que al final del día, como ahora mencionas, pues sí, la salud es el punto de partida. Si a esto le sumamos que muchos ni siquiera tienen diagnóstico, sí. Entonces hablamos ya también de otros temas, ¿no? Y también hablamos de toda la información que podamos encontrar, híjole, a veces ni siquiera tan certera en las redes sociales. Sí, y es cierto, nos pasa desde el sector salud, hay muchos mitos, hay muchas creencias que se sostienen dentro del mismo sector salud, como que es normal que un niño no hable, es porque está consentido, como que hay que esperarse y esperar, cuando pues las... Es un periodo clave, ¿no? Sí, es un periodo clave. Ajá. Sí, entonces, pues en realidad en sector salud también hay un trabajo fuerte que podemos seguir haciendo de sensibilización y de capacitación. Y hablando de estas cuestiones, a veces como mamás, como papás, que nos preocupamos un montón y empezamos a buscar información en el famosísimo TikTok, en donde autodiagnosticamos a nuestros peques. Y también nos ponemos esta barrera de que a lo mejor, ¿qué hago? Me lo quedo, me sigo esperando, como me han mencionado, pues sí, como dices, a veces, pues sí, te mencionan esto de que, pues es que está chiquito, ay, es que es el más pequeño, o ese está muy consentido, ¿no? Sí. Ajá. Y luego ves así como ciertos, que si camina de puntitas, que si no te presta atención, que si da vueltas, o sea, vemos tanta información en redes sociales que de pronto ya no sabemos ni qué hacer y no hacemos nada. Sí. O nos alteramos de más, nos preocupamos muchísimo y nos topamos con esta cuestión de que no es tan fácil, el diagnóstico, tiene un costo también, sí. Entonces a veces no tienes ese acceso, esa disponibilidad económica como para pagar una prueba, ¿no? Entonces creo que esta iniciativa de ley, pues viene a darnos esta calma posiblemente, ¿no? De saber que podemos contar con estas políticas públicas que van a velar por el bienestar de nuestros pequeños, de nuestras infancias, y como mencionabas, o sea, los adultos también. Sí, y tener una ruta clara, ¿no? En relación a esto específicamente el diagnóstico, eso que mencionas es muy cierto, las redes son un arma de doble filo. Por una parte hay personas que acceden a su diagnóstico porque vieron información en redes que les hizo sentido, y al mismo tiempo no hay una ruta clara, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de partida? Tengo esta sospecha y ¿a dónde voy? ¿Dónde comienzo? ¿Qué servicios hay en mi comunidad para acceder a un diagnóstico? La mayoría de las personas terminan realizándose diagnósticos en medios privados. Sí. Y no todos tienen ese acceso. En realidad es un lujo llegar a un diagnóstico. Entonces, tener una ruta clara de atención y además garantizar que por ley debe haber un derecho al acceso al diagnóstico oportuno. También eso va a movilizarnos como instituciones para hacer pues proyectos para poder hacer detecciones más tempranas y tener esas rutas muy bien trazadas para que la población no esté tan abrumada, perdida, sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Hablamos también de que muchas veces como padres de familia nos bloqueamos y muchas veces tampoco aceptamos, ¿no? Porque convivimos con los pequeños, con el adolescente, de todos los días y no vemos nada raro. Muchas veces las escuelas, a lo que voy es a las escuelas, al rubro educativo,
porque muchas veces los docentes, los maestros, son los que empiezan a ver estas señales, porque tienen a diferentes niños en el salón y logran detectar ciertas cosas, y muchas veces los papás no aceptamos cuando nos hacen estos comentarios. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo hacerle si recibimos de parte de la escuela pues esta indicación, esta llamada de atención o alerta, o cómo lo podemos tomar, cómo lo deberíamos de tomar. Sí, es un proceso, ¿no? Yo creo que es natural esto, la idea de que mi hijo tenga un diagnóstico es complejo de asimilar. Todos como que tenemos una idea en mente del hijo ideal. Sin embargo, siempre cuando comparto información con los papás, les digo que las escuelas tienen una gran experiencia atendiendo a infancias. Entonces, si hay por ahí una banderita roja, seguramente es que están notando algo. El niño pasa muchas horas en ese entorno y además es muy posible que en ese contexto se desencadenen conductas que no necesariamente vemos en casa, porque la casa es el lugar seguro, la atención está súper personalizada, y en el colegio siempre hay muchas demandas diferentes, más estrés, más niños que pudieran manifestar o poner en la vista algunas otras conductas que nosotros en casa no vemos. Entonces hay que darle un peso con una curiosidad genuina de que probablemente hay algo en donde yo puedo apoyar a mi hijo, indagar un poquito más, aunque eso no necesariamente termine en un diagnóstico. Y es que hablando de este diagnóstico, pues sí, se han dado muchísimos casos en donde es positivo, pero también hay otros en donde el diagnóstico no va por ahí. Entonces, el poderlo tener, pues ayuda muchísimo. Y el tener acceso a él todavía más, ¿no? Sí. Hablemos de lo valioso que es la población, que la población participe, por ejemplo, como en estos foros, ¿no? Sí, pues es extremadamente importante. Las leyes se construyen de acuerdo a las necesidades de la población también a la que van dirigida. Entonces, nosotros como especialistas podemos teorizar muchas de las necesidades, podemos decir, creo que va por aquí, pero la realidad es la que viven las personas en casa todos los días. Sus necesidades deben ser escuchadas y su voz tiene un peso, sobre todo ahorita en esta creación de ley que de verdad quiero insistir que ha sido muy cuidadosa en recabar la mayor información de todas las áreas de especialización, pero definitivamente estaría incompleta si no escuchamos las necesidades reales, lo que está viviendo la población, las necesidades, las carencias, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir aterrizarlo a que sea lo más completa posible y garantizar que se cubran todas las necesidades que pudieran no ser las mismas que las de otro estado, ¿no? Por eso es que las leyes no solamente se copian y se pegan de un estado a otro, sino que tienen que ser sesionadas, se tienen que abrir estos foros de consulta para que la ciudadanía diga, esto es lo que realmente necesitamos aquí, esta es nuestra experiencia, esas son nuestras necesidades. Porque también hablamos de que el autismo es diferente en cada persona también. Hablamos de los niveles, ¿no? O sea, como sabemos, es que cuando hablamos de autismo, muchas veces lo poco que podemos absorber de pronto, como ya los mencionábamos, ¿no? En las redes sociales, que escuchamos alguna entrevista, que escuchamos, por ejemplo, como estos podcasts, y ahí vamos, ¿no? Y eso sí, en casa nos preocupamos un poco porque hay posiblemente un diagnóstico, ¿no? A una persona que tenga esta condición. Y si no, pues no, ni te enteras ni nada. Entonces, hablamos de, pues lo importante también, ¿no? Que es involucrarnos, lo mencionábamos al principio, como población. El escuchar, el decir la verdad, el decir, ¿sabes qué? Bueno, mi hijo tiene autismo y pasamos por esto, por lo otro, nos cuesta esto, nos cuesta lo otro. ¿O cómo son estos foros? ¿Qué se dicen en estos foros? Pues son foros abiertos donde la población puede compartir experiencias, compartir su trayectoria para acceder a un diagnóstico, los desafíos que están enfrentando, las barreras también institucionales que han enfrentado para el acceso a la salud en general, para el acceso a servicios, para el acceso a estos certificados de discapacidad. Toda esa información nos nutre, nos ayuda a entender mejor dónde están las barreras,
qué puntos tenemos que contemplar en la ley también, a lo mejor que no se habían por cuestión muy técnica manejado, pero que finalmente son barreras que están enfrentando en el día a día las personas. Y entonces son foros donde se abre el micrófono para que la población diga esto es lo que vivimos, estas son nuestras necesidades. Hablando de los mensajes que se le pudiera decir a las familias o cuidadores de personas con autismo para motivarlos a participar, ¿qué sería? Quiero decirles que su voz es sumamente importante. Este es el momento en el que podemos como colectivo ser escuchados y además donde serán tomadas en cuenta de manera muy puntual todas las necesidades. Así que aquí todas las voces suman. Por favor, escuchen estos espacios, permítanos el acceso a esas experiencias, compártanos todo lo que pueda mejorar nuestra apreciación de las necesidades para poder enriquecer esta ley que será en beneficio de todos y que nos va a permitir poder desarrollar políticas públicas realistas a las necesidades. Estamos hablando de estos foros en donde la participación se pide sin contextos. No importa el nivel socioeconómico que tengas, no importa en dónde vivas, no importa, lo importante es poder escucharlos, poder saber por lo que se está pasando. ¿Es correcto? Es correcto, y esto es muy importante porque yo puedo tener una percepción de las necesidades desde mi consultorio. En mi consultorio acude un perfil muy específico de población, pero esas no podrían ser necesariamente todas las vivencias o las carencias que se están viviendo en el Estado. Entonces, tener estos foros abiertos donde cualquiera que tenga una opinión, una experiencia, una necesidad que considere que no esté cubierta, nos pueden ayudar a entender mejor este panorama. O sea, no se trata de generalizar, sino de escuchar individualmente a quienes se animen, y que por favor esperamos que sean muchos los que se animen y participen para poder tener, pues ahora sí que una conciencia más clara y amplia, ¿no? De las necesidades que se tienen. Sí, las leyes no se pueden construir detrás de un escritorio, o sea, necesitamos escuchar a la ciudadanía, necesitamos tener sus experiencias y aterrizarlo a la realidad. Hablando de una sociedad más empática e inclusiva desde lo que es la salud pública, ¿cómo consideras que lo podemos fomentar? Pues primero, o sea, el abrir este tipo de espacios nos enriquece muchísimo porque ya no solo hablamos del autismo en las aulas de medicina o de psicología, sino que necesitamos abrir esta información a la población general, seguir capacitando personal especializado, pero por supuesto hacer de esto una información pública, ¿no? Tú lo mencionabas hace un momento y es cierto, en realidad hace falta esa pequeña curiosidad para entender a los demás y tener esa visión. Es algo que se construye, no es algo con lo que uno nazca. Y si no tuvo una persona cercana, probablemente no te involucraste, pero uno de cada 32, 33 personas podría estar dentro del espectro autista. Esas son estadísticas de Estados Unidos, no son quizá la realidad del país, pero por lo menos significa que hay muchas personas neurodivergentes con las que convivimos en el día a día, no solo niños, adolescentes, adultos, y que, o sea, entender también un poco la visión del otro nos permite desarrollar esta empatía hacia sus necesidades. Hablando de, pues sí, o sea, la neurodivergencia, de pronto nos sorprendería saber que hay adultos que forman parte de esta comunidad y no lo saben. Sí. Y solamente tienen estas dudas del por qué soy así, el por qué me pasan estas cosas, el por qué, porque no tienen un diagnóstico. Sí. Porque antes, pues no era como que se tuviera el acceso, ¿no? A esta información. Antes era más como tabú. Incluso me atrevo a decir que muchas familias en la actualidad hasta se quedan callados el hecho de que se pudiera tener esta condición. Y no se trata de eso, se trata, creo que de ir avanzando como sociedad y como sociedad, como comunidad, porque al final del día convivimos todos. En el cine, en el trabajo, en la escuela, en donde quieras. Salimos de vacaciones, o sea, no hay forma de que digas, no, pues es que yo pa' qué, si a mí no me va a tocar, o sea, no tengo ni familiar, ni mis hijos, ni algún pariente, pues yo como para qué voy a querer saber de estos temas de autismo.
somos una sociedad. Sí, claro. Y esto que dices es muy real. O sea, de pronto, entre las mismas familias, cuando un miembro de la familia recibe un diagnóstico, de pronto, híjole, es que mi abuelita, ¿no? Tenía estas conductas y bueno... Empiezan a hacer muchas cosas. Sí, empieza a tener sentido. Oye, mi compañero de trabajo, como que veo estos rasgos. Entonces, sí, en realidad hay muchas personas que ya están integradas socialmente. Claro que eso ha tenido un alto costo emocional, han tenido que romper muchísimas barreras y han habido muchos desafíos, pero la realidad es que las personas neurodivergentes estamos ahí integradas socialmente y estamos de pronto conviviendo con esta realidad sin que, a veces sin saberlo, ¿no? ¿Qué va a lograr la ciudadanía con estos foros? Yo pienso que primero ser escuchados, que eso es una necesidad que nos han compartido hace mucho tiempo, como que nuestras necesidades son invisibles y además a nadie le interesa, nadie quiere escucharlas. Este es el momento en el que podemos darle voz a todas esas experiencias y necesidades y donde eso se puede traducir en algo real, una ley que permita que las instituciones tengan esa línea clara de acción, sepan claramente sus obligaciones y nos permita generar otra serie de políticas públicas que son muy, muy necesarias para el Estado. Ahora sí que como se menciona, políticas públicas, y aunque valga la redundancia, para todos. Porque de pronto tenemos estos sectores, ¿no? Que decimos, bueno, ¿cómo le hago? ¿Para dónde voy? ¿De dónde me agarro? Sí. Y se están haciendo estas iniciativas justamente para esto, pero es importante recordarles a ustedes como ciudadanía, a todos nosotros, que participar es el punto clave, el escuchar las necesidades, el escuchar por lo que se está pasando, nutre estas leyes, nutre, como mencionabas, el hacer las políticas y las leyes detrás de un escritorio está muy difícil, o sea, no debe ser así. Realista, sí. No es realista. Entonces, creo que hacer un llamado, ¿no, psicóloga, a la población, a que de verdad se quiten estos estigmas, estos miedos, de pronto el miedo al señalamiento de que, ay, es que no, hombre, aquí no se trata de esto, aquí se trata de ayudar para un bien común. Sí, y a veces también hasta con la idea de, bueno, no sirve de nada, ¿no? Participar. Ni me van a oír, a nadie le importa. En realidad, este es un punto muy importante. Nos importa genuinamente escuchar sus experiencias. Así que los invitamos de manera muy calurosa, muy amable, muy enfática, a que por favor se sumen a los foros. En cada municipio va a haber información del foro relacionado a la ley de autismo en Campeche. Es un foro muy importante donde su opinión nos pesa mucho más que todo lo que se lleva construido teóricamente. Así que por favor, acérquense, compartan su experiencia y permítanos saber dónde están las mayores necesidades respecto a autismo. Hablando de estos foros que se van a estar realizando, supongo se va a avisar con días de anticipación, ¿verdad? Sí, a través también de las redes del DIF. Vamos a estar en los municipios poco a poco difundiendo esa información para aumentar la posibilidad de participación. Por favor, este es un llamado ahora sí que a todas las personas que quieran y puedan participar, por favor háganlo. Ya escuchábamos a la neuropsiquiatra Paola Bautista Gómez con esta explicación del por qué es importante, ¿verdad? Pero, neuropsiquiatra, si nos pudiera resumir en una frase el propósito de participar, ¿cuál sería? Pues el propósito es que su voz sea escuchada. Las personas y las familias que conviven con el autismo pueden compartirnos información muy valiosa para robustecer esta ley y que sea aterrizada en apoyos reales. Nada más y nada más importante que esto, ¿verdad? ¿Algo más que desees agregar? Pues gracias ante todo por este espacio. Permítanos seguir compartiendo esta información, difundiéndolo. Muchas gracias por la sensibilidad a escuchar estas necesidades y bueno, pues sobre todo invitarlos a que estén pendientes de los foros. En cada municipio va a haber un foro, así que necesitamos la mayor cantidad de voces por ahí presentes. A la ciudadanía creo que también hay que alentarlas a que participen sin miedo, ¿no? Creo que esto también es muy importante, a que digan lo que realmente sienten, las dificultades por las que de verdad están pasando para poder robustecer esta ley. Sí, por supuesto. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado
con nosotros. Gracias por toda esta información. Recuérdenlo, esténse pendientes de las páginas oficiales del DIF estatal para que pues ustedes se acerquen y participen en estos foros, ¿verdad?, tan importantes para esta iniciativa de ley. Pues muchas gracias de nueva cuenta. Yo soy Omaira Martínez y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.